Este programa trata sobre las relaciones saludables. Habla sobre cómo tener lazos de amor que nos ayuden y que contribuyan a tener una relación familiar, una relación matrimonial sana. En este contexto, la sanidad es fruto de muchas acciones, no de una sola. No es simplemente que un hogar va a funcionar bien porque todas las necesidades básicas de la familia están cubiertas. No es así. Hay muchos factores que contribuyen a la sanidad. Por ejemplo, ¿de qué sirve que tengamos todos en la familia las necesidades básicas cubiertas si hay maltrato verbal, por ejemplo? Se produce una disociación. Dicho así y entendido esto, diremos que hay otros elementos que contribuyen a la sanidad mental y que contribuyen a la estabilidad mental. Y uno de ellos es el perdón. El perdón tiene un efecto tremendamente positivo en la estructura mental y en el desarrollo interior de las personas. Una autora norteamericana de origen venezolano, Lourdes Gumerson, dice en su libro Te perdono, ¿y qué? Que cuando nosotros construimos relaciones saludables basadas en el perdón, entendemos en primer lugar que todos los seres humanos se pueden equivocar. Todos. No existe ser humano que no pueda cometer errores. Evidentemente hay errores mucho más graves que otros, pero todos los seres humanos cometerán errores. Ahora, la gente suele decir, sí, yo algunas cosas las perdono, pero otras cosas no estoy dispuesto a perdonar. Cuando condicionamos el perdón al acto realizado, entonces quienes se ponen una soga al cuello y un lastre en su vida somos nosotros, los que nos negamos a perdonar. En la Biblia hay una conversación entre Jesús y Pedro, que es una conversación que ha sido muchas veces manipulada, porque eso es algo que suelen hacer muchos cristianos, manipulan la Escritura al servicio de lo que quieren presentar. Jesús, hablando del perdón, dice ante una pregunta de Pedro, ¿y hasta cuánto tenemos que perdonar? 7 veces, creyendo que había dicho mucho, porque en la ley judía 7 veces era el máximo. Y Jesús dice no, hasta 70 veces 7. Y ese 70 veces 7, es decir, 490 veces, implica un rango de perdón tremendo que debe haber dejado estupefacto a Pedro y a los que escucharon. ¿Cómo es eso? ¿Perdonar permanentemente? Sí, porque una persona que no está dispuesta a perdonar, tarde o temprano se va a enfermar. Una persona que no perdona termina destruyendo su propia vida. Porque el no perdonar implica guardar sentimientos de rechazo, sentimientos de desprecio, sentimientos que se van haciendo una gangrena interior que termina infectando toda la vida. Ahora, el gran problema es que nosotros creemos que perdonar es reconciliar. Y no, el perdón no implica la reconciliación, cosa que veremos en otro programa. El perdón implica no pagarle a otra persona de la misma forma como te ha pagado a ti. Jesús lo dice, Pablo también. No pagues con la misma moneda, dice Pablo, lo cual es muy sabio. Mahatma Gandhi, cuando reflexionaba en su autobiografía sobre este versículo, decía, ¿por qué los cristianos ponen este concepto? Y él llegaba a algo muy lógico, que está en la base del planteamiento de Jesucristo y de Pablo. Si tú no perdonas, terminas en un ida y vuelta de venganza y de contravenganza y de venganza y de contravenganza, en un espiral que no acaba nunca. Pero cuando tú perdonas, allí quedó, terminó. Por lo menos de tu parte terminó.
y se acabó. No le doy autorización a la persona que me ha dañado para que me siga dañando cuando yo no lo perdono. Porque en el fondo es un daño permanente del que te ha dañado. Hay alguna gente que dice, pero es que esa persona me hizo mucho daño y yo nunca la voy a perdonar. Yo le digo, sí, está bien, tú tienes derecho a no perdonar. Pero lo que no percibes es que esa persona que te dañó te sigue dañando permanentemente porque tú te niegas a decir perdón. Ahora, el perdonarlo no significa que tú vayas a tener un vínculo nuevamente con esa persona, te vayas a relacionar con esa persona o te vayas a reconciliar con esa persona, porque esos son dos procesos totalmente distintos. Y eso es lo que inhibe a algunas personas a perdonar. Otras personas dicen, yo no perdono porque no me han pedido perdón. Y ahí entramos nuevamente con palabras de Jesucristo. Jesús te dice, si estás por presentar una ofrenda delante del altar y allí te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, reconcíliate. No está hablando de una reconciliación con la otra persona, reconcíliate con la situación. Pide perdón o perdona, porque de otra forma vas a mantener la llaga abierta, la úlcera emocional abierta y no te vas a sanar. Ahora, ¿cómo perdonar a alguien que nunca me ha pedido perdón? Así, te perdono. No voy a permitir que tu daño y tu incapacidad de pedir perdón me dañe. Te perdono. Es decir, lo dejo pasar. La palabra que utiliza el griego para referirse al perdón es una palabra muy pueril, digamos, muy cotidiana. Significaba literalmente dejar ir. Se refería a un tronco que caía al agua y te decía, no hagas esfuerzo por recuperarlo, déjalo ir. Y ese déjalo ir se trasladó a las relaciones humanas. ¿Qué es lo que es el perdón? Déjalo ir. ¿Qué es perdonar? Dejar ir, soltar. Fíjense que las personas que no perdonan, no sueltan nunca. Viven atadas, esclavizadas a la persona que no han perdonado. Perdonar es fundamental para el desarrollo emocional. Yo estoy haciendo seminarios sobre amor y vida saludable. Y entre otras cosas enseño que el amor produce una vida saludable. ¿Por qué? Porque cuando hay amor no hay lugar para el resquemor. Ahora, ¿puedo amar a una persona que me ha dañado? Sí. ¿Pero cómo? Si me ha dañado, sí. Porque amar no significa tener buenos sentimientos, porque ese es otro de los errores. Si alguien fuera un día y asesinara a mi esposa, yo no tendría buenos sentimientos con esa persona. Si alguien dañara a mi hija, a nuestro hijo, a mi nieto, a mi yerno, a mi nuera, a personas que yo amo, que son muy importantes, a mis hermanos, a mis padres, yo no podría tener buenos sentimientos. Pero entonces hemos confundido las cosas. Como hemos vinculado el amor con los sentimientos, creemos que es sentir. Pero el amor no tiene nada que ver con sentir. El amor tiene que ver con decidir. Decidir, elegir qué quieres hacer en relación con otra persona. Cuando Pablo te dice, no pagues con la misma moneda, ¿qué te está diciendo? Toma una decisión. Si yo le pago a la otra persona con la misma moneda, ¿a qué me expongo? A que el otro me vuelva a responder. Y si yo vuelvo a pagar, entonces eso es un ida y vuelta que no acaba nunca. Si yo perdono, incluso si amo, porque amar no significa sentimiento, significa pagarle a otra persona con bien, no hacerle a otra persona lo que esa persona te ha hecho a ti. Es decir, tener una actitud distinta a la que han tenido contigo. Si tú puedes hacer eso, ¿cómo podrás tener una vida distinta? Una vida que no acumule emociones negativas. Las emociones negativas se enferman, física y mentalmente. Las personas que nunca perdonan, que viven atadas permanentemente a esos sentimientos de odiosidad, esa sensación de que a esta persona no le doy cabida en mi vida, no permito que esa persona... No, terminamos nosotros dañados emocionalmente, terminamos destruidos. En su libro Un cuarto secreto, Corrie ten Boom, la escritora holandesa, narra la situación de haber estado en una iglesia predicando y cuando terminó la predicación
se dio cuenta de que entre las personas que venían a saludarla, venía uno de sus antiguos carceleros en un campo de concentración nazi, en la Alemania nazi. Y ella, que fue puesta en ese campo de concentración no por ser judía, sino por haber colaborado en la huida de judíos de Holanda, empezó su mente a pensar: este hombre se me va a acercar, va a tender la mano. Él sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Cuando el hombre efectivamente se acercó y le extendió la mano, ella no solo le extendió la mano, le dio un abrazo y le dijo: te perdono. Y el hombre se quebró, definitivamente se quebró. Y luego cuando le preguntaban a ella por qué había hecho eso, le dijo: porque lo necesitaba él más que yo. Porque yo ya lo había perdonado hace mucho tiempo, pero él necesitaba escuchar que lo habían perdonado porque era la única manera de reconstruir su vida. Nunca lo he vuelto a ver, difícilmente lo volveré a ver, pero yo vivo libre. Esa sensación de libertad que se observa claramente en el libro Un cuarto secreto de Corrie ten Boom es una sensación que muchas personas no experimentan. Y no la experimentan simplemente porque no dejan ir. Gary Smalley, en su libro El amor es una decisión, muestra que muchas personas están siendo dañadas y dañadas permanentemente porque no deciden amar. Es decir, no eligen vivir positivamente en estos vínculos tan tóxicos que nos ha tocado vivir. Tú puedes elegir perdonar. Perdonar incluso a tu peor enemigo y de esa forma librarte de una enfermedad mental permanentemente.